Muy buenos días. Hoy en la cátedra Ordenación de Cuencas Hídricas veremos un pequeño repaso respecto a los parámetros morfométricos de una cuenca hidrográfica y vamos a sumar un tema más para ir finalizando este año 2020. Los parámetros morfométricos son aquellos que contribuyen a caracterizar una cuenca y poder así comparar situaciones con otras cuencas. Ustedes ya vieron estos parámetros, pero vamos a hacer así una breve mención de los más importantes. Entonces, entre estos parámetros tenemos el área de la cuenca, el perímetro de la cuenca, la altitud máxima, la altitud mínima, la amplitud altimétrica, que se calcula como la máxima menos la mínima, la altitud media, que se calcula como la sumatoria de la elevación media entre dos curvas de nivel consecutivo sobre el área. Otro parámetro es el eje de la cuenca, que es la distancia en línea recta desde el nacimiento a la desembocadura del río principal o del curso o cauce principal de la cuenca. La longitud del río principal o el curso más largo. El índice de sinuosidad, que es la longitud del río principal o curso más largo sobre el eje de la cuenca, que ya se calculó anteriormente. La relación de relieve es la amplitud altimétrica sobre el eje de la cuenca. Otros parámetros son la pendiente media, que ustedes también ya la han calculado, que es la sumatoria de la longitud de las curvas de nivel por la equidistancia sobre el área total de la cuenca por 100. El orden de la cuenca, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene que ver con la relación de Horton? La densidad de drenaje, que es la longitud, la sumatoria de la longitud de los cursos de agua sobre el área total de la cuenca. La frecuencia de cauces, que es el número de cauces sobre el área total de la cuenca. El factor de forma, que es el área sobre la longitud del río principal o cauce principal al cuadrado. El índice de compacidad o coeficiente de Gravelius, ¿sí? Que tiene esta fórmula que pueden ver en pantalla, donde ese valor del índice de compacidad me indica, ¿sí? La forma que tiene. Entonces, dependiendo del rango del índice de compacidad, puedo, digamos, describir a mi cuenca como redonda a oval redonda, o de oval redonda a oval oblonga, o de oval oblonga a rectangular oblonga. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer énfasis en lo que es el análisis ipsométrico dentro de una cuenca. Este análisis es el estudio de la distribución del área de superficie del terreno o la sección transversal del área de una masa de tierra respecto de la elevación. Es un concepto que ya tiene muchos años, pero que es se utiliza actualmente. Entonces, como pueden ver en la gráfica, ¿sí? Vamos a tener a nuestra cuenca hidrográfica distribuida, o sea, vemos la porción de área, ¿sí? De la cuenca, que está distribuida en el terreno y que, por supuesto, valores distintos de superficie van a estar a distintas alturas. Entonces, nos dice que en este análisis que también se puede entender como la representación gráfica de las elevaciones del terreno en función de las superficies correspondientes. Esta es una definición de Campos del 92. Vamos a ver un poquito más. Como pueden ver aquí a la derecha,
tenemos un gráfico, ¿sí?, donde en el eje X se representan las superficies relativas y en el eje Y se representan las alturas relativas. ¿Qué es el área relativa? Y bueno, es la fracción del área sobre una cierta cota, ¿sí?, respecto del área total. Mientras que la altura relativa es la correspondiente cota dividida por la altura de la cuenca. ¿Sí? Este es un cálculo también del autor Quesada et al. De 2010. Ahora bien, ¿qué nos indica a nosotros o por qué nos interesa la curva hipométrica? Entonces aquí podemos ver una figura donde aparecen tres curvas, ¿sí? Estas curvas nos hablan sobre el ciclo de erosión que tiene esta cuenca. Entonces, si nosotros tomamos la curva 1, corresponde a una etapa de desequilibrio erosivo y representa a una cuenca geológicamente joven. La curva 2 corresponde a una etapa de equilibrio erosivo y representa una cuenca geológicamente madura. La curva número 3, ¿sí?, representa a una cuenca erosionada y en estado de senectud. Esto también, esta clasificación la hace Campos en su trabajo del 92. Bien. Entonces, nosotros, ¿cómo haríamos para poder representar esta curva hipométrica? Entonces, tenemos que armar una tabla, ¿sí?, donde tomamos el intervalo entre curvas de nivel, en este caso son intervalos de 100 metros, tomamos la cota media, ¿sí? Tenemos que saber para cada cota cuál es el área que le corresponde. Entonces, aquí que vemos que a la cota media de 150 metros sobre el nivel del mar, nuestra cuenca ocupa 20.206 hectáreas, ¿sí? Y así vamos viendo, entonces resulta que, por ejemplo, en el punto más alto, a la cota más alta, de 750 metros, nosotros tenemos que nuestra cuenca ocupa un área de 1.844 hectáreas. Lo que hacemos es justamente calcular el porcentaje del área, ¿sí?, que se realiza como la división del área por cada nivel de cota, sobre el área total. O sea que tenemos que calcular cuánto es el área total. Y nos va a servir el cálculo de área acumulada en porcentajes que lo vamos completando. Entonces, al final tenemos que llegar al 100%. Entonces, una pequeña interpretación sería decir que sobre los 750 metros, nosotros tenemos el 1.3% del área de la cuenca. Mientras que sobre los 150 metros, nosotros tenemos el 100% del área de nuestra cuenca. Como vieron, el eje vertical representa las altitudes, el eje horizontal las superficies o bien los porcentajes de superficie. Con esto, ¿sí?, van a poder resolver el ejercicio que se les presenta, y la idea es que puedan completar y decirnos a partir del gráfico, por ejemplo, ¿sí?, el 50% de la cuenca está por encima de los tantos metros sobre el nivel del mar. El 10% de la cuenca está por encima de los tantos metros sobre el nivel del mar. Bien, ahora a continuación les voy a mostrar algo más. Muy bien, aquí simplemente lo que les quiero mostrar es cómo hacemos la gráfica para obtener la curva hipométrica.
¿sí? Los cálculos ustedes ya los van a tener para hacer, pero lo que vamos a hacer entonces es tomar el área acumulada, vamos a tomar la columna de la cota media, y con esta información vamos a graficar, ¿sí? Entonces, insertar, y ahí ya tenemos la gráfica, ¿sí? Después ustedes ayornarán respecto a cómo lo necesitan. Pero fíjense entonces la forma de la curva isométrica y decidan ustedes en primer lugar si corresponde a la curva 1, 2 o 3 que vimos en el PowerPoint, y si bueno, puedan contestar esto de qué porcentaje de la cuenca se encuentra, o sea, cuánto de la cuenca se encuentra a cierta altitud de la cuenca. Bien, creo que eso es todo, así que nos estamos viendo en un próximo encuentro.